Hola, soy Diana Rodríguez y les doy la bienvenida a este live que hace parte de la serie sobre declaración de renta, año grabable 2022. Hoy vamos a presentarles una forma más fácil de declarar renta, resultado del trabajo que la entidad hizo para que la experiencia de usuario sea más sencilla a la hora de diligenciar y pagar su declaración. Esta nueva experiencia digital se implementará a partir del 18 de septiembre en el sistema transaccional de la DIAN y para que la conozcan el día de hoy está José Fernando Sierra Faría, experto de la Subdirección de Servicio al Ciudadano, quien dictará este taller. Buenas tardes, José. Muy buenas tardes, Diana, para ti y para toda la audiencia que está conectada a este live el día de hoy. Muchas gracias por acompañarnos, José Fernando. Antes de empezar el taller, queremos invitar a la audiencia para que deje sus preguntas, las cuales responderemos al final, como siempre realizamos en estos live. José, comencemos explicando cuáles son los beneficios que trae esta nueva experiencia de usuario para declarar renta. Bueno, la nueva experiencia de usuario desde la DIAN trae unos beneficios bastante interesantes para nuestros usuarios. Vamos a manejar dos tipos de posibilidades que ustedes van a encontrar a la hora de declarar renta. Van a encontrar un usuario que hemos decidido llamarle usuario experto, ¿cierto? Que les permitirá diligenciar su declaración de renta siguiendo un paso a paso que los va guiando en cada uno de los campos que tendrán que diligenciar en su declaración de renta, evitando que se puedan cometer errores a la hora del diligenciamiento. Pero la herramienta más novedosa que traemos para todos ustedes es algo que llamamos un usuario inexperto. ¿Y para quién está provisto este usuario inexperto? Está provisto para todos esos nuestros nuevos contribuyentes que es la primera vez que de pronto les toca presentar declaración de renta, o aquellos que están interesados en conocer un poco más este mundo de la declaración de renta de las personas naturales y quieren aprender a cómo diligenciar su declaración de renta sin cometer errores al momento de hacerlo. Este nuevo usuario o este usuario inexperto los va a guiar en todas las secciones de la declaración de renta, respondiendo una serie de preguntas. Y además de que nos va a guiar respondiendo esa serie de preguntas en las cuales pues yo solamente tendré que entrar a diligenciar la información que sea necesaria para mi declaración de renta personal, ¿cierto? Pues el sistema tiene algo muy interesante. Vamos a ayudar a los contribuyentes para que, conociendo la norma tributaria, ellos, el mismo sistema pueda calcular las limitantes que tiene la norma, por ejemplo, en beneficios fiscales o tributarios como sus rentas exentas, como sus deducciones. ¿Y esto qué hace? ¿Cuál es el beneficio? Pues que básicamente nuestros contribuyentes no van a cometer errores a la hora de presentar la declaración de renta. Solamente te coloco un ejemplo, ¿cierto? Todos tenemos un beneficio muy importante y es la posibilidad de deducirnos un porcentaje de nuestro salario, de nuestros ingresos, por el tema de un dependiente económico que tenemos, ¿cierto? Entonces, este beneficio tiene unas limitantes. Dice la norma que estará limitado al 10% de mi ingreso, pero pues también estará limitado a un porcentaje en VTs. En este nuevo sistema que estamos mostrando el día de hoy, el contribuyente podrá diligenciar un valor que posiblemente excede del valor permitido y el sistema automáticamente ajustará ese valor a lo que la norma tributaria permite, evitando que el contribuyente cometa un error y que posiblemente a posteriori pues pueda ser fiscalizado por la administración. Me parece que esto es lo más novedoso, porque lo que estamos haciendo es evitar que nuestros clientes contribuyentes cometan errores a la hora de declarar renta. Muy interesante eso, José, y creo que a la gente le va a gustar mucho. Recordémosles, José Fernando, ¿desde cuándo entra este servicio nuevo de forma de declarar renta? Este servicio nuevo lo tendremos al alcance de todos y a la disponibilidad de todos a partir del 18 de septiembre. Es decir, a partir del día 18 de este mes, ya todos podrán tener esta nueva experiencia de usuario donde podrán optar por un usuario experto o por un usuario inexperto. Y hay otros detalles que les voy a ir mostrando a lo largo de este pequeño taller ilustrativo que me parecen interesantes que ustedes los conozcan y de beneficios que les ofrece, de facilidades que les ofrece este nuevo usuario inexperto, como lo hemos llamado en principio.
Perfecto, José Fernando. Entonces, entremos en materia, pero antes recordémosle a la gente que puede estar realizando sus preguntas, que se las vamos a contestar al final. Y también que recuerden que este live, como todos los otros que hacemos desde la entidad, quedan publicados en el canal de YouTube. Así que lo pueden ver, lo pueden compartir, porque pues este tema es muy interesante. También decirles que aparte de este live que tenemos el día de hoy y el próximo jueves también, van a tener unos videos tutoriales y unos videos de ayuda para que puedan conocer esta nueva forma de declarar renta y tener una guía. Entonces ahora, José Fernando, te dejo para que inicies el taller. Muchísimas gracias, Diana. Entonces, pues lo primero que vamos a hacer es ingresar a nuestro aplicativo DIAN, ¿cierto? Como todos sabemos ya ingresar, vamos a www.dian.gov.co, nos registramos, ingresamos como usuarios registrados con la contraseña que tenemos asignados y el primer pantallazo que se encuentra una persona natural cuando ingresa a nuestro aplicativo es este dashboard que ustedes pueden ver en pantalla, ¿cierto? En este dashboard vamos a encontrar temas muy útiles para nosotros los contribuyentes, como por ejemplo el poder obtener una copia de nuestro registro único tributario, el poder actualizar nuestro registro único tributario, poder consultar la información que terceras personas han reportado de nosotros para tratándose de declaración de renta del año 2020, 2022 o de años anteriores. Y además vamos a poder ver cómo nos encontramos en nuestras obligaciones tributarias. Si estamos al día, si tenemos unos saldos a favor. Entonces todo esto lo voy a poder ver en mi dashboard y esto va a continuar así. El primer cambio, vamos a encontrar un botón destacado del mes donde vamos a ir directamente a la presentación de nuestra declaración de renta. Entonces demos clic acá y nos va a aparecer un primer pantallazo sobre nuestra declaración de renta. ¿Con qué se van a encontrar nuestros contribuyentes, nuestros clientes contribuyentes una vez vayan a acceder al botón de presentación de renta? Pues se van a encontrar con la declaración sugerida. Entonces, hay que recordar, como siempre lo hacemos, que esta declaración sugerida se elabora con base en la información que terceras personas han reportado sobre ustedes. Que si bien esta declaración sugerida puede tener inexactitudes, porque la información no parte de la DIAN, sino de la información dada por terceras personas, pues es nuestro deber revisar esa declaración sugerida y si estamos de acuerdo con esta declaración sugerida, el sistema nos va a permitir inmediatamente proceder a firmar y pagar esa declaración sugerida. Entonces nos vamos a encontrar con este primer pantallazo, como les decía, donde vamos a encontrar mi declaración sugerida, el valor que tiene esta declaración sugerida por pagar, si es el caso, como en este ejemplo, puede que hayan personas que encuentren no un valor por pagar, sino un saldo a favor y que solamente tengan que continuar con la firma y presentación de esa declaración. Aquí, como tiene un valor por pagar, pues le indica que debe firmar esta declaración y pagarla. En la parte inferior vamos a encontrar una ilustración de lo que sería esa declaración sugerida ya diligenciada en el formato, en el formulario 210 para declarar renta a personas naturales residentes fiscales. En este formato usted podrá entrar a revisar su declaración sugerida y si está de acuerdo con ella, podrá pasar a firmarla y pagarla y pues surtir todo el procedimiento de pago de esta declaración. Pero pues también vamos a tener, en caso tal usted no esté de acuerdo con los valores que se le están suministrando en esta declaración sugerida, usted va a poder editarla, ¿cierto? Ahora, ¿qué ocurre con esta persona que de pronto entra a nuestro nuevo sistema, se encuentra con su declaración sugerida, pero de pronto no está interesado en este momento en elaborar su declaración o que de pronto hizo un borrador y dejó ese borrador ahí pendiente y ahora entra nuevamente a presentar o a terminar o a culminar este borrador? Pues puede ir acá a esta opción, no ir al inicio. Cuando me preguntan que si quiero editar mi declaración sugerida, le voy a dar no, ir al inicio y pues me va a llevar a este pantallazo donde voy a encontrar otras opciones referentes a mi declaración de renta o a mis anteriores declaraciones de renta, ¿cierto? Voy a encontrar un botón para hacer mi declaración de renta. Si tengo que presentar una declaración de años anteriores, voy a encontrar el botón para editar las declaraciones o los borradores que ya había realizado. Vamos a encontrar un botón para la presentación de la fracción de años, si es el caso en que ya se liquidó una sucesión ilíquida, y revisar todas las declaraciones que yo he presentado años
anteriores. Y pues si yo estoy dentro de los que la normativa le permite pagar por cuotas, pues por aquí voy a poder realizar este trámite del pago por cuotas, ¿cierto? Pero volviendo a lo que nos interesa el día de hoy, el contribuyente podrá inmediatamente, él conoce su declaración sugerida, podrá pasar a firmar y a pagar esa declaración sugerida. ¿Cómo lo hará? Pues simplemente examina la declaración que tenemos, pasa al botón de firmar y pagar, autoriza su firma como normalmente lo viene haciendo, solicita su código y pues una vez diligencia su código, el cual le llegará al correo electrónico que tiene registrado en el RUT o también puede estar disponible dentro de la bandeja de su dashboard. Procede con la firma. Una vez el documento está firmado, él podrá seguir verificando la información que está en esa declaración sugerida en este caso, ¿cierto? Podrá ver la declaración firmada. Si no está de acuerdo, podrá editar ese formulario. El sistema le permitirá desautorizar esa firma y pasar nuevamente a editar el formulario. Y pues si ya está de acuerdo, simplemente pasará a presentar la declaración. Ya queda la declaración presentada y pues permitirá al usuario generar su recibo de pago 490, donde aquí podrá editar los valores correspondientes al impuesto que va a pagar, los intereses de mora, la sanción si fuese el tema, y generará su recibo de pago, generándole dos opciones posibles: un pago en línea, ¿cierto? O descargar dos copias, descargar su recibo de pago, imprimir esas dos copias e ir a la entidad financiera y cancelar ese recibo. Aquí digamos que el contribuyente eligió pagar en línea, le va a pedir que seleccione la entidad bancaria, selecciona la entidad bancaria de su gusto, ¿cierto? En la cual tiene alguna cuenta de ahorro o corriente, realiza pues ya todo el procedimiento del pago y una vez ha realizado el procedimiento del pago, el sistema le enviará un mensaje para que descargue el comprobante de pago y una vez haya finalizado, pues nuevamente irá al menú de inicio que anteriormente les mostré, ¿cierto? Ahora miremos un ejercicio del contribuyente que decide editar su declaración sugerida o que decide elaborar de cero una declaración no teniendo en cuenta la declaración sugerida. Entonces simplemente contestamos aquí en sí, editar, y el sistema aquí nos va a mostrar las dos principales opciones que les traemos, que es utilizar un usuario no experto o utilizar un usuario experto. Vamos a mostrarles un poco de lo que sería el usuario experto. Entonces vamos a decir usuario experto. Nos vamos a encontrar con un primer pantallazo una vez elegimos el usuario experto o el usuario inexperto, donde esto es una innovación que traemos también. No le vamos a trasladar una responsabilidad al contribuyente de que él nos diga si él es residente fiscal o no, porque la mayoría de nuestros contribuyentes pues de pronto tienen dudas sobre su residencia fiscal en Colombia, un tema que es bastante interesante a la hora de declarar, como ya lo hemos manifestado en otros lives que hemos tenido y en otras oportunidades, ¿cierto? Entonces lo que vamos a hacer es que diseñamos una serie de preguntas, aproximadamente unas 6 o 7 preguntas, que inmediatamente el contribuyente las vaya respondiendo, pues podrá clasificarse como residente fiscal o no. Entonces, solo para mostrarles un poco este prototipo, vamos a tener solamente una pregunta, en la cual le preguntamos a nuestro cliente contribuyente cuál fue su tiempo de permanencia durante el año 2022. Como sabemos, el primer criterio para determinar mi residencia fiscal es cuánto tiempo permanecí dentro de ese periodo grabable, ¿cierto? Entonces, si él permanece por más de 183 días, entiende residente fiscal en Colombia. Si no permanece por esa cifra, pues entonces digamos que en principio va siendo un no residente fiscal. Entonces, si él me menciona que no ha permanecido por más de 183 días, el sistema le desplegará otra pregunta encaminada a poder clasificarlo como residente fiscal o no, ¿cierto? Llegará a un punto donde el sistema, con la información que ya le hemos suministrado, dándole respuesta a estas preguntas, nos dirá que somos residentes fiscales en Colombia y que podemos continuar con el diligenciamiento de este formulario 210 o que no somos residentes fiscales y que tenemos que diligenciar el formulario 110. En este caso, vamos a decir que sí, que mi permanencia pues fue mayor a 183 días calendarios durante ese año 2022 y que por ende pues soy residente fiscal. Y así me lo hace
saber el sistema. Me dice que, de acuerdo con mis respuestas, ya sean una o varias, según el flujo de preguntas, ¿cierto? Pues estoy obligado a soy un residente fiscal y que pues debo presentar este formulario 210. Una vez le doy que sí, me va a permitir que yo entre al formulario 210, pero en el modo experto. El modo experto, como vamos a tener personas que ya tienen mucho más conocimiento sobre la norma tributaria, ¿cierto? Que ya de pronto tienen un borrador en papel de su declaración y que saben cuáles son los valores que van a consignar dentro de ellas, pues vamos a navegar por una serie de secciones. Vamos a tener estas 14 secciones en principio, donde cada una de ellas se mostrará la información que yo tengo que leer, consultar e informar a la DIAN o suministrarle a la DIAN para poder elaborar mi declaración, ¿cierto? Entonces aquí, por ejemplo, estamos en la parte de datos del declarante. Hay unos datos que obviamente pues ya vienen predefinidos, que son tomados de nuestro registro único tributario. Entonces, si tenemos algún error dentro de nuestros datos de identificación, digamos que de pronto hay un error en mi apellido, pues lo que tenemos que hacer es actualizar nuestro registro único tributario, porque estos datos se toman de nuestro registro único tributario. Entonces, en este caso, el contribuyente solo nos tendrá que decir el género, ¿cierto? Si es masculino, femenino u otros géneros, o si no quiere contestar esa pregunta, pues podrá señalar que no desea contestar esa pregunta en el momento. Va a seleccionar su actividad económica de acuerdo a la actividad económica que hizo a corte 31 de diciembre del año que está declarando, en este caso, pues para el año 2022. En este modo usuario experto vamos a tener unos iconos, ¿cierto? Como los que ven en pantalla, con un signo de interrogación en el cual vamos a encontrar una ayuda. Por ejemplo, yo le puedo dar clic en la casilla 24 y el sistema automáticamente en la parte superior derecha de la pantalla me mostrará la ayuda correspondiente a esa casilla. Otro tema innovador de estas casillas. Tratamos de dejar de ser dejar de ser tan técnicos, ¿cierto? De utilizar un lenguaje tan técnico como el que normalmente se utiliza en estos temas tributarios y tratamos de pasar a un lenguaje un poco más cotidiano para que las personas que entren a leer la información, a consultar las ayudas que presenta el sistema, las puedan entender de una forma más clara y diáfana. Entonces, eso vamos a encontrar en cada una de las ayudas, unas ayudas un poco menos técnicas, con menos palabras desconocidas, ¿cierto? Con palabras un poco más coloquiales para todos, que podamos entenderlas y comprenderlas de forma mucho más sencilla. Aquí pues vamos a poder guardar los borradores de las partes que vamos diligenciando y pues también vamos a poder consultar en cualquier momento, en este caso pues nuestra declaración sugerida si queremos corroborar algunos valores de la misma. Una vez yo haya diligenciado esta parte, pues podré seguir a la siguiente sección. En este caso vamos a la sección de patrimonios. Como les digo, esto es un usuario experto, ya él sabe cuánto es todo su patrimonio bruto, cómo se calcula ese patrimonio bruto, cómo se calculan esas deudas. Vamos a pasar, por ejemplo, a lo que son rentas de trabajo, ¿sí? Y pues él desplegará de forma horizontal, podrá ver todo lo que tiene que ver con sus rentas de trabajo, donde él nos informará cuáles son sus ingresos brutos, cuáles son sus ingresos no constitutivos, sus rentas exentas, ¿cierto? Y inmediatamente pues le irán apareciendo las totalizaciones de esos valores. Él, una vez termine de navegar por todo este flujo, al finalizar se le va a presentar un resumen de esa declaración. En este caso le va a salir un mensaje informativo donde dice que, pues de acuerdo con los valores que él nos suministró, la declaración tendrá un valor a pagar de 1.000.000 de pesos y él podrá aquí ir a firmar y pagar. Pero no obstante esto, el contribuyente puede ver su formulario 210, donde podrá revisar o constatar los valores que él acaba de diligenciar en su declaración. ¿Para qué? Para evitar errores al momento de firmar y presentar esta declaración. Si de pronto al revisar yo veo que hay un error, que hay un dato que no diligencié bien, que hubo una cifra que no coloqué de forma correcta, pues él podrá darle en este clic que vemos aquí con forma de lápiz o de lapicero y podrá editar nuevamente su declaración. Es decir, nos devolveremos a la parte anterior y él podrá navegar en cada una de las secciones que vemos en pantalla y, por ejemplo, podrá ir directamente a las rentas
de capital, que las vamos a encontrar en la sección 6, y podrá José mirar Fernando, si ha cometido algún error. José Cuéntame. Fernando, qué pena contigo. Es que te quería recomendar, hoy es la primera vez que nos acompaña el intérprete y te quería pedir que si por favor, pues haces un poco más lento la explicación para que pues lo hagamos. Yo sé que esto es una nueva forma de comunicarle a la ciudadanía, pero era una recomendación. Gracias. Claro que sí, no te preocupes. Qué pena, yo normalmente pues suelo hablar un poco rápido y sobre todo pues Rápido. aprovechando el tiempo limitado que tenemos para este live, ¿vale? Yo Entonces, sé, como muchas les gracias. comentaba, el contribuyente podrá en cualquier momento, ¿cierto? Cuando él se encuentre aquí ya revisando un resumen de su declaración, podrá verificar la información. Si nota o evidencia que existe algún error en esa información, pues podrá simplemente darle clic en este botón y pasará nuevamente a corregir dependiendo de la sección donde él considere que cometió el error, ¿cierto? Una vez ya subsanado ese error o corregido la información, pues podrá pasar al procedimiento de firmar y pagar su declaración, el cual pues lo va a surtir tal como lo veníamos, como lo ilustramos anteriormente en la declaración sugerida cuando él quiere hacer ese pago de su declaración, ¿cierto? Pero miremos un poco qué pasa cuando el funcionario, pues cuando el contribuyente lo que quiere es entrar al usuario no experto, ¿sí? Entonces miremos, el usuario no experto, una vez él ha tomado la opción de usuario no experto, le dice que es para las personas que quieren hacer su declaración, pero que no saben por dónde empezar y que pues aquí van a ser guiados paso a paso, ¿sí? En un proceso fluido y seguro para que él no cometa errores y pueda presentar su declaración de renta de la forma más sencilla posible. Entonces le vamos a dar clic en el usuario no experto y vamos a tener una pantalla inicial, como ya les había indicado, donde vamos a poder determinar o clasificarnos como residentes fiscales o no residentes fiscales. Vamos a hacer una serie de preguntas, vuelve y enfatizo en el tema, vamos a tener una serie de preguntas que al final nos van a determinar soy residente fiscal y por ende pues puedo continuar con el diligenciamiento de este formulario 210 o en su defecto no soy residente fiscal y pues tendré que ir a diligenciar el formulario 110. En este caso vamos a decir que sí, que mi permanencia fue mayor a 183 días, diciéndome que pues, debo continuar con este formulario 210. ¿Cuál es la primera experiencia que va a tener nuestro cliente contribuyente al entrar a este nuevo entorno del usuario no experto? Vamos a encontrar una especie de secciones de forma horizontal, ¿cierto? Donde voy a encontrar los datos del declarante, el patrimonio del declarante, las rentas que él podría haber tenido, por ejemplo, en la cédula general que vamos a tener rentas de trabajo, rentas de capital, rentas no laborales, pero también vamos a tener otras cédulas como serían la cédula de pensión, cédula de dividendos, cédula de ganancias ocasionales y un acápite correspondiente a descuentos tributarios y otros, que sería pues ya toda la parte de los posibles descuentos tributarios que yo puedo tener, que son beneficios que tienen nuestros contribuyentes a la hora de presentar o de elaborar su declaración de renta. Y también vamos a tener otros ítems como por ejemplo el mismo sistema, y es una herramienta innovadora que tenemos, que el mismo sistema le va a calcular a usted su anticipo de renta. Su anticipo de renta dependiendo de si es la primera vez que usted presenta su declaración o es la segunda vez o es la tercera vez o ya usted un, digámoslo así, entre comillas, viejo declarante porque desde años anteriores viene presentando la declaración. Entonces, nuestro nuevo sistema, dentro de sus beneficios o ventajas que presenta, va a permitir que nuestros contribuyentes, que el sistema automáticamente, usted le da una información, le calcule si tiene que pagar anticipo y cuánto es el valor de ese anticipo. Quizás uno de los principales errores de mi experiencia fiscalizando a algunas personas naturales es que las personas olvidan calcular el anticipo del impuesto sobre la renta o de pronto no aplican el porcentaje correcto. Entonces, el sistema va a permitir que si usted me entrega una información correcta, le calculo automáticamente ese anticipo que podría tener que pagar o puede que no tenga que pagar
un anticipo dependiendo de la normativa tributaria vigente para la época, ¿cierto? Entonces, el contribuyente tendrá que desplazarse por cada una de estas secciones, indicando pues cada uno de los datos que correspondan. Por ejemplo, en el tema de datos del declarante, vamos a tener una información muy parecida, obviamente, al usuario experto, digamos que es idéntica, donde vamos a tener todos los datos del declarante que son traídos de su registro único tributario. Él va simplemente a informarnos el género, que es una casilla que no va a salir dentro de su declaración de renta, pero que es una casilla informativa para el tema de hacer ciertos estudios que así lo estableció la reforma tributaria. Vamos a seleccionar nuestra actividad económica y pues de igual forma vamos a tener unos iconos en forma de interrogante en los cuales yo podré dar clic y una vez le dé clic pues me va a desplegar en la parte superior derecha de la pantalla la ayuda correspondiente a esa casilla para que yo pueda guiarme en qué información voy a tener que colocar en esa casilla. ¿Cierto? Una vez diligenciada esta información, voy a ir a navegar por cada uno de los ítems que tiene, de las secciones que tiene este formulario. Si ustedes ven, cada una de las secciones aparece aquí una palabra que dice incompleto, ¿cierto? Esto es importante ya que cuando seleccionamos nuestro género y nuestra actividad económica, ya la pantalla o el icono, ¿cierto? Aparece ya como completo. ¿Por qué aparece como completo? Porque pues ya dimos la información que tendríamos que dar en esta sección y podemos continuar con cada una de las secciones. Importante que revisemos todas las secciones, que todas las secciones nos aparezcan completas para que el botón siguiente se nos active y ya podamos ver ese resumen de nuestra declaración de renta. ¿Qué buscamos con esto? Buscamos que el contribuyente pues lea la gran mayoría de preguntas de acceso que le vamos a hacer a cada una de las rentas o cédulas para que evite el no suministrar información necesaria para su declaración y evite cometer errores a la hora de presentar su declaración. Por ejemplo, si vamos aquí a rentas de trabajo, le vamos a hacer una pregunta inicial. Esa pregunta inicial, pues es la pregunta básica para toda persona que tenga renta de trabajo y es si usted es asalariado o no es asalariado. Entonces, si el contribuyente me responde que no es asalariado, pues el sistema le hará nuevamente otra pregunta referente a las rentas de trabajo. Como por ejemplo, bueno, si usted no es asalariado, es posible que usted haya tenido ingresos por honorarios o por compensaciones de servicio, ¿cierto? Si él me dice que no, le hará de pronto alguna otra pregunta, ¿cierto? Sobre rentas de trabajo y si él me dice que no, pues ya la sección le aparecerá completa. Una vez ha pasado por esas 3 preguntas o 4 preguntas, todo dependerá de cada una de las cédulas que estamos manejando, pues el sistema aparecerá como completo y le permitirá seguir avanzando. ¿Qué nos ganamos con esto? Que el contribuyente no tendrá que navegar por todo el formulario, de pronto entrando a leer información que no le corresponde y que no tiene que suministrar en ese momento, ¿cierto? Entonces, miremos un ejemplo muy puntual de una persona que tiene rentas de trabajo, porque en el año 2022 fue asalariado, pero que además de eso también recibió algunas rentas por honorarios o por compensaciones de servicio. Entonces ya vemos que este contribuyente aquí ya diligenció pues todos los datos del declarante, esta sección aparece completa, ya diligenció los datos correspondientes a su patrimonio, donde también estos datos correspondientes a su patrimonio le vamos a hacer una serie de preguntas, por ejemplo, si él tiene bienes inmuebles. Entonces, si el contribuyente nos indica que tiene bienes inmuebles, vamos a recopilar la información necesaria para que él pueda, de una forma correcta y siguiendo la normativa tributaria, darle o establecerle un valor patrimonial a esos bienes inmuebles. Digamos que uno de los errores más comunes que cometen nuestros contribuyentes, por ejemplo, a la hora de informar su patrimonio, es que desconocen que hay una obligatoriedad en que al momento de yo informar el valor de mis bienes inmuebles, el valor patrimonial de mis bienes inmuebles, debo elegir el mayor valor entre el avalúo catastral o el valor de adquisición.
Entonces, ¿qué permite este nuevo sistema? Usted me va a dar esos dos valores y el sistema automáticamente le va a decir cuál valor tiene que coger, ¿cierto? Es decir, cuál valor tiene que escoger, y esto evitará que usted esté elaborando de forma errada o equivocada su declaración de renta, ¿cierto? Pero continuando con el caso de estudio que queremos mostrarles el día de hoy, entonces supongamos que al llegar a esta pregunta, ¿es usted asalariado? El contribuyente indica que sí es asalariado. Entonces, una vez él me indique que sí es asalariado, le saldrá una serie de pop-ups o de pantallazos, por llamarlos como se le conocen comúnmente, ¿cierto? Donde se le harán preguntas necesarias para recaudar información y poder elaborar la declaración de renta de una persona que sea asalariada, ¿cierto? Entonces, si estamos hablando de un asalariado, pues básicamente ese asalariado debe tener, porque es una obligación de su empleador, debe tener un certificado de ingresos y retenciones, que es lo que conocemos comúnmente algunos como el formulario 220. Entonces le vamos a decir que por favor nos indique el valor total de los ingresos que aparecen en su certificado de ingresos y retenciones. Pero no solamente le vamos a preguntar que nos indique, pues como ya nos dijo que es asalariado, nos vamos a decir que nos indique ese valor. En las ayudas que vamos a ver en la parte derecha de la pantalla, vamos a tratar de ser lo más específicos posibles para decirle al contribuyente qué valores debe diligenciar, a dónde debe de pronto ir a buscar esos valores, ¿cierto? Para que él no cometa ningún error a la hora de presentar su declaración. Entonces aquí tenemos una ayuda que le dice: para diligenciar esta casilla, use la información de la casilla 49 del certificado de ingresos y retenciones, el cual le debe entregar su empleador. Entonces ahí le estoy indicando, uno, dónde va a encontrar los ingresos que deben componer su declaración de renta como asalariado que es, ¿cierto? Dos, quién le tiene que entregar ese formulario, este certificado, el certificado de ingresos y retenciones, que en este caso pues es su empleador o el que fue su empleador para el año 2022. Y tres, le estoy indicando a qué casilla de ese formulario directamente él se tiene que ir, ¿cierto? Lo que tratamos con esto es evitar la menor posibilidad de que nuestros clientes contribuyentes cometan errores a la hora de presentar su declaración. Entonces, él irá a esta casilla y esta casilla le dará un valor X, 80 millones de pesos, 60 millones de pesos, ¿cierto? Y pues será el valor que él diligenciará. Como estamos en el caso de un asalariado, ¿cierto? Vamos a preguntar por qué número de meses o a qué número de meses corresponde ese ingreso. ¿Y para qué vamos a utilizar esta información? Esta información la vamos a utilizar para que el sistema automáticamente le pueda calcular un beneficio tributario que tienen todos los asalariados, y es una renta exenta del 25% de sus pagos laborales, ¿cierto? Entonces, una vez él me da el valor de sus ingresos, me da el número de meses al cual corresponde y me va a dar otra información necesaria, pues el sistema automáticamente le calculará cuánto es ese beneficio del 25%. Nuevamente, que estamos evitando que el contribuyente equivoque o erre al momento de calcular su beneficio, ¿cierto? O de calcular esa renta exenta. Y que si el contribuyente de pronto desconocía que tenía ese beneficio, pues simplemente con que él nos entregue la información correcta, el sistema automáticamente le calculará ese beneficio tributario que él tiene. ¿Y qué implican estos beneficios tributarios? Pues que al final voy a posiblemente terminar pagando menor impuesto del que por un error podría estar pagando, ¿cierto? Entonces, vamos a ver, una vez recaudados los ingresos, pues vamos a entrar a todas las preguntas de ingresos no constitutivos. Entonces, utilizando ese mismo certificado, como estamos en un asalariado, pues me va a decir cuánto, le voy a preguntar cuál es el valor de sus aportes obligatorios a salud. Y en la ayuda vamos a decirle dónde va a encontrar ese valor según su certificado de ingresos y retenciones. Entonces aquí debe ir a la casilla 50 y encontrar ese formulario. Y así, explicando un poco este tema de ingresos no constitutivos, el contribuyente va a ir navegando por una serie de preguntas o de solicitudes de información que él las va a ir respondiendo, y una vez las vaya respondiendo, pues al final tendremos un resumen de su declaración de renta
con todos los cálculos necesarios ya para que él pueda presentar esa declaración de renta. Entonces tenemos aportes a salud, aportes a pensión, si el contribuyente hizo aportes al régimen individual con ahorro y solidaridad RAIS, ¿cierto? Si hizo cotizaciones voluntarias al régimen obligatorio de pensión, pues también se lo vamos a colocar para que él nos dé esa información. El caso de si es un funcionario público y recibió algunos apoyos económicos, y estos apoyos económicos pues son ingresos no constitutivos, le vamos a hacer esa pregunta, ¿cierto? Vamos a pasar a sus rentas exentas, donde en la ayuda le vamos a indicar cuáles son los valores que puede corresponder y cuáles son las limitantes. Pero aquí viene uno de los temas que ya les había comentado al inicio, que quizás es de los más interesantes, ¿cierto? Aquí se le está preguntando al cliente, dice, si usted hizo aportes voluntarios a pensión o a cuentas AFC, que son las cuentas para fomento de la construcción, ¿cierto? O las cuentas ABC, indique el valor. El contribuyente que de pronto desconoce la norma, vamos a tener aquí una ayuda donde le vamos a explicar cuáles son esos valores que tiene que suministrar, cuáles son las limitantes que tiene la ley. Él podrá aquí consultar los artículos del Estatuto Tributario que se van a desplegar en unos hipervínculos, ¿cierto? Pero además de que le estamos dando la información que él debe conocer, el sistema va a venir con unas fórmulas para calcular estos límites. Entonces, aquí el cliente, el ciudadano cliente o el ciudadano contribuyente podrá insertar un valor, digámoslo así, 200 millones de pesos, ¿cierto? Pero ese valor de 200 millones de pesos, pues supera el 30% de su ingreso. Claro, el contribuyente de pronto tiene la libertad, porque así, de ahorrar lo que él considere en las cuentas AFC o en los aportes voluntarios a pensión. Pero la normativa tributaria tiene unos límites para darle estos beneficios. Entonces, el sistema, independientemente de que él aquí me coloque un valor de 200 millones de pesos, el sistema automáticamente hará el reajuste necesario para que ese valor no supere la limitante que está establecida en nuestro estatuto tributario, ¿cierto? ¿Y qué estamos logrando? Nuevamente estamos logrando que el contribuyente no cometa errores a la hora de elaborar su declaración. Entonces, vamos a tener muchos de estas fórmulas dentro de este nuevo sistema del usuario no experto, donde la misma plataforma va a ir calculando las limitantes, va a ir recaudando información necesaria para decirte cuántos son tus rentas exentas, cuántas son las deducciones a las cuales tienes derecho y cuáles son los beneficios a los cuales tienes derecho. Por ejemplo, tenemos este caso del retiro de cesantías, ¿cierto? Un tema que es bastante álgido y confuso para algunos contribuyentes cuando retiraron cesantías correspondientes a periodos anteriores a 2016 o de 2016 hacia atrás. Entonces, vamos a pedirle a nuestro cliente contribuyente, pues que nos diga el valor de esas cesantías, cuánto retiró y que nos señale el promedio de su salario los últimos 6 meses a ese retiro de las cesantías. ¿Qué vamos a hacer con estos dos valores? Pues vamos a aplicar el numeral cuarto del artículo 206 del Estatuto Tributario, vamos a calcular cuánto de este valor que él retiró es exento y así lo llevaremos a su declaración de renta. El contribuyente simplemente nos va a tener que suministrar los valores, la información correcta y el sistema se va a encargar automáticamente de hacer el reproceso necesario para calcular la renta exenta, en este caso por retiro de cesantías de años acumuladas, años 2016 y anteriores. Y así va a pasar con muchísimas otras rentas exentas. Entonces ustedes ven que vamos a ir navegando en cada una de esos datos de rentas exentas, de deducciones, que son beneficios tributarios que en última pues tiene el contribuyente, ¿cierto? Entonces deducciones por pagos de intereses al ICETEX. Vamos a preguntar si el contribuyente tuvo dependiente económico, vamos a tener una ayuda que les diga cuáles pueden ser esos dependientes económicos. Recordemos que esta es la versión para el 2022, ¿cierto? Para el año 2023 pues ya estaremos desarrollando una versión que contemple que con la reforma tributaria pues podemos tener varios dependientes económicos. Para el 2022 seguimos con la normativa que solamente me permite un dependiente económico, que pueden ser los que ustedes ven en pantalla. El contribuyente me va a poder responder que sí y voy a tomar inmediatamente los datos de ese dependiente económico. Su documento de identidad, su número de identidad,
por cuántos meses tuvo ese dependiente económico, el parentesco de este dependiente económico, y el sistema automáticamente le va a calcular el porcentaje al cual tiene derecho de deducción por ese dependiente económico. Eso lo va a hacer el sistema internamente, ¿cierto? Vamos a pasar a medicina prepagada, donde igual aquí el contribuyente me puede colocar un valor superior al límite que está permitido en la ley. Digamos que el contribuyente dice que pagó por medicina prepagada 10 millones de pesos, pero pues la ley contempla un límite en VT de al año máximo 7 millones aproximadamente. Entonces el sistema va a tomar ese limitante y es lo que le va a mostrar en el resumen de su declaración, ¿no? Ya al finalizar, ¿cierto? Todas las preguntas para este asalariado, pues él simplemente guardará la información y esta información se irá cargando de forma automática a su formulario 210. Entonces, como ya terminamos esta sección sobre el asalariado, digamos que si ustedes, alguno de los participantes, pues es asalariado, en principio solo tendría que declarar estas dos secciones, ¿cierto? Pues los datos del declarante, el patrimonio y los temas de su salario. Ahora, puede que usted tenga algunos ingresos por rentas de capital. Bueno, tendrá que también entrar a informar la renta de capital. Pero digamos que podríamos decir que ya su declaración en un 90% está terminada y está elaborada, simplemente con que usted nos suministre esa información que paso a paso, pregunta a pregunta, le vamos solicitando. Entonces tenemos una pregunta para los trabajadores independientes, si fueron trabajadores independientes o no. Entonces aquí el contribuyente podrá darnos la información correspondiente, así fue trabajador independiente, si eran honorarios o eran prestaciones de servicio, ¿cierto? Cuántos trabajadores utilizó para hacer esas prestaciones de servicio, digamos aquí en este caso que ninguno. Y nos va a preguntar si usted como trabajador independiente, es decir, persona que recibe honorarios o gastos de representación o comisiones o prestaciones de servicio o compensaciones de servicio, si usted tuvo costos y además si tuvo esos costos, si esos costos están debidamente soportados con factura electrónica y si usted quiere deducirse esos costos. Recordemos que los trabajadores, ¿cierto?, que independientes pueden optar por llevar, si cumplen con ciertos requisitos, sus ingresos a la renta de trabajo o a la renta de trabajo por honorarios y compensaciones de servicio, con la única diferencia en que en un lado podrán deducirse los costos y en el otro lado solamente podrán deducirse el 25% de sus ingresos rentas laborales. Es decir, tendrán que elegir entre me deduzco costos o me deduzco la renta exenta del 25%. Entonces, en este caso, digamos que por esos honorarios que él recibió, él dice que sí quiere deducirse esos costos. Entonces, el sistema le mostrará nuevamente una serie de pop-ups, como le llamamos, o pantallazos, como coloquialmente los conocemos, donde le va a ir pidiendo nuevamente toda la información necesaria para elaborar su declaración de renta y para diligenciar esas casillas correspondientes a lo que serían las rentas de trabajo para esas personas que reciben honorarios y compensaciones de servicio, que deciden deducirse costos y no el 25% de rentas exentas, ¿cierto? Entonces, en este caso, por ejemplo, pues indíqueme como un ingreso no constitutivo, indíquenos el valor de los aportes obligatorios a salud. Pues como aquí no vamos a tener un certificado de ingresos y retención, entonces la ayuda le dirá que esa información se encuentra en su planilla integral de liquidación de aportes, lo que comúnmente conocemos como pila, ¿cierto? Entonces él tendrá que ir a su pila o al resumen de todo el año de su pila y pues tomar esos valores, sumarlos y diligenciarlos aquí, cuánto fueron durante el año por esas prestaciones de servicio, los aportes que él hizo a salud y los aportes que él hizo a pensión, si fue el caso, ¿cierto? Entonces vamos a tener, por ejemplo, en el acápite de costos, le vamos a preguntar cuáles son sus costos y va a tener una ayuda explicativa donde le diga no solamente cuáles pueden ser costos para un trabajador independiente, sino cuáles son las limitantes que pueden llegar a tener estos costos y cuáles son los requisitos que pueden tener estos costos. Es decir, que yo tengo que cumplir con una serie de requisitos, ¿cierto? Como pues tenerlos soportados debidamente, con factura electrónica, con documento equivalente. Entonces,
toda esa información la va a encontrar dentro de las ayudas de una forma clara y lo más explicativa posible el cliente contribuyente o el ciudadano contribuyente a la hora de declarar. Vamos a encontrar pues otra serie de preguntas, como ya las hemos visto anteriormente, sobre sus rentas exentas. Por ejemplo, si recibió o si prestó servicios en países de la CAN, de la Comunidad Andina de Naciones, en Ecuador, Perú, Bolivia, pues que nos indique esos valores, esos ingresos por esos servicios prestados en la Comunidad Andina de Naciones, y que esos servicios pues son renta exenta según la normativa y según el convenio, ¿cierto? Entonces, miren que él podrá ir navegando. Hacemos la pregunta al dependiente económico también, la de la medicina prepagada. ¿Para qué? Para ir haciendo todos los cálculos que él necesite a la hora de presentar su declaración, ¿no? Una vez el contribuyente pues haya terminado de diligenciar toda la información, por ejemplo, el tema del GMF, le decimos aquí, indique el valor total pagado por GMF. Él me podrá decir que sus retenciones por GMF fueron de 500.000 pesos. El sistema automáticamente dirá, de estos 500.000 pesos voy a tomar solo el 50%, que es lo que la normativa tributaria le permite como una deducción. Va a guardar la información. Esta casilla pues va a aparecer ya casi completa, ¿cierto? Miren que en cualquier momento el contribuyente podrá ir a corregir algunos valores que de pronto, bueno, me faltó diligenciar alguna información o tengo confusión si diligencié bien unos valores que iba a diligenciar, pues él podrá pasar a editar en cualquier momento esa información, ¿ah? Una vez haya completado toda esta sección, se le habilitará el botón de siguiente para que él pueda ver un resumen de su declaración y pues ya el procedimiento de examinar ese resumen, corregir su declaración será igual a los que anteriormente les he ilustrado. De firmar su declaración, pues también seguiremos el mismo procedimiento. Se le mostrará en ese resumen la posibilidad de cuánto es el valor a pagar o si tiene un saldo a favor, que proceda a hacer la firma y la presentación de su declaración y el posible pago si fuese el caso. Digamos que el contribuyente tiene la información hasta aquí, ¿cierto? Y que de pronto le faltó algún dato, no sabe si tiene otros ingresos, pues él podrá en todo momento, en la casilla superior derecha, va a encontrar este disquete, este icono de un disquete, donde él podrá guardar su declaración y una vez haya guardado su declaración se le generará un borrador que él podrá salir de nuestra plataforma y en otro día regresar a nuestra plataforma, entrar por el menú que les mostré y volver a ese borrador y seguir con la declaración que está presentando. Hay que tener una salvedad. Si nosotros iniciamos a hacer nuestra declaración por usuario inexperto, pues tenemos que terminarla por usuario inexperto. Si la iniciamos por el usuario experto, tendremos que terminarla por el usuario experto. Si quisiéramos cambiar de usuario, tendríamos que anular ese borrador que ya tenemos guardado e iniciar un nuevo borrador, ¿vale? Entonces, esto es un abreboca de lo que van a ver nuestros clientes contribuyentes a partir del 18 de septiembre. Una herramienta un poco más dinámica que a través de una serie de preguntas va a evitar que esas personas que quieren entrar a conocer este mundo de la declaración de renta cometan errores al presentar su primera declaración o al presentar las declaraciones que de aquí en adelante surjan. Entonces, esto es lo que les traíamos para el día de hoy y podemos pasar, Dianita, a una sesión de preguntas. Claro que sí. De las personas que están en el foro. De nuestra audiencia, muchas gracias, José Fernando. Como bien lo dijo, es un abrebocas. Vamos a seguir con esta explicación el próximo jueves, donde José Fernando también nos va a acompañar. Y vamos a empezar porque sí tenemos varias preguntas, José. Mira, la primera es de Liliana Sánchez Novoa y nos dice: según este nuevo servicio, cualquier persona que no sepa nada de contabilidad puede realizar por sí sola la declaración de renta. Esa es la intención de lo que estamos haciendo. Obviamente el servicio va enfocado a ese ciudadano contribuyente, empleado, trabajador independiente, ¿cierto? Que de pronto no está obligado a llevar contabilidad o que tiene algunas nociones de contabilidad. La idea es facilitarle esta herramienta del usuario no experto
para que él pueda entrar, presentar su declaración y con los apoyos que le estamos brindando, las ayudas, las preguntas, pueda salir victorioso o hacer este procedimiento de forma satisfactoria. Marta Patricia Ayala nos dice, una pregunta, si un declarante tiene más ingresos de los reportados en la información exógena, ¿puede registrar ese mayor valor? Claro que sí, volvemos a reiterarlo y yo creo que esto es un tema que es importante que cada vez que lo hablemos lo reiteremos. La declaración es sugerida. Nuestro director tiene un pequeño video donde nos hace esa misma aclaración. Esto es una sugerencia que le presenta la administración tributaria en virtud de la información que recaudamos de terceras personas. Pero esas terceras personas pueden cometer errores involuntarios que todos tenemos. No implica que haya una mala intención. A veces yo voy a digitar un valor y se me va un cero de más, omití una cifra, ¿cierto? Entonces, claro, todos los contribuyentes deben revisar su información exógena, que la tienen disponible, deben revisar su declaración sugerida y si no están de acuerdo con esa declaración sugerida, deberán declarar de acuerdo a su realidad económica. ¿Quién más que ustedes para saber cuántos fueron sus ingresos, cuáles son sus costos, cuáles son sus deducciones durante el año? Entonces, ojo, declaración sugerida es eso, declaración, una sugerencia que le hace la administración tributaria, pero usted podrá entrar a corregir todos esos valores. Si en la declaración sugerida aparecen unos valores superiores a los que dice su certificado de ingresos y retenciones, pues debe consignar eso. Si en la declaración sugerida aparece un valor inferior, pues deberá consignar el valor superior que usted considera que fue su ingreso durante el año. Gracias. También ahí vale algo que hemos dicho en los otros live, es que la declaración sugerida está basada en la información exógena. Y la información exógena también deben revisarla y si hay alguna inconsistencia que ustedes vean, pues tienen que reportarlo con la entidad que reportó esa inconsistencia. Entonces eso también es una recomendación que hemos hecho en otros live. Claro, y de la mano de esto que nos acabas de decir de la sugerida, Liliana Sánchez nos pregunta, si la persona acepta la declaración sugerida, tal como sin mirarla, y la DIAN la requiere porque le faltó algo, ¿qué pasa? Como ustedes saben, y vuelvo y lo reitero, ¿cierto? Esta declaración sugerida, voy a ser reiterativo y de pronto repetitivo, es una sugerencia, ¿no? Es responsabilidad de cada uno de nosotros elaborar nuestra declaración de renta con los datos correspondientes a nuestra realidad económica, ¿no? Entonces, claro, si yo acepto mi sugerida y los valores no eran los correctos, pues es posible que yo me vea abocado a que la administración me sancione. Por eso mi primer consejo, y por eso la diseñamos así, ustedes se van a encontrar con su declaración sugerida, con ese borrador para que lo puedan examinar y si están de acuerdo, pues presentarla y si no están de acuerdo, entrar a modificarla o presentar una declaración completamente diferente a lo que aparece reposado en su declaración sugerida. Por parte de la DIAN estamos trabajando todos los días para brindarles una mejor declaración sugerida, pero vuelvo y lo reitero, no depende de nosotros, depende de la información que recaudamos de terceras personas. Perfecto, José. Carmen Sandoval nos hace dos preguntas. Primera, ¿el nuevo programa hace las preguntas respectivas a un no residente? Y la segunda, en la cédula de ganancia ocasional, ¿el sistema que preguntas hace para no pagar de más? Bueno, entonces, importante. ¿Qué pasa si la persona entra convencida de que es un residente fiscal, ¿cierto? Como les dije, como les comentaba, vamos a tener un primer pantallazo de entrada, ya sea como usuario no experto o como usuario inexperto, en el cual se le van a hacer una serie de preguntas. Él llega convencido de que es un residente fiscal, pero de pronto al resolver ese cuestionario evidencia que es un no residente fiscal. Pues, ¿qué va a hacer? El sistema le va a informar que él es un no residente fiscal según lo que él da, las preguntas que él respondió, y lo va a remitir al formulario 110. El formulario 110, a día de hoy, pues no lo hemos modificado, va a seguir con la misma plataforma de diligenciamiento que tenemos, ¿cierto? Entonces, para un no residente fiscal no va a estar disponible este modelo que estamos mostrándoles el día de hoy de usuario experto e inexperto para lo que es el año 2022. Ya de pronto miraremos para el año 2023 si también lo implementamos, pero por ahora
No, solo va a estar limitado a lo que es el formulario 210, que sería el que presentan los residentes fiscales. Nos preguntas de Secontar News. Más que una pregunta, es como una sugerencia. Nos dice, por favor, dejar el menú actual vigente para los que deseemos seguir haciendo la declaración por el medio tradicional. Entonces, me gustaría que aclararas qué va a pasar. Bueno, tenemos un pequeño inconveniente, hay que decirlo, ¿cierto? El menú tradicional o la versión tradicional que tenemos vigente hasta el día de hoy solo va a estar habilitada hasta el 17 de septiembre, porque el 18 de septiembre, Dios mediante, a las 00 horas de ese día, ¿cierto? Vamos a entrar con nuestra nueva plataforma. Ahora, para esas personas que de pronto vienen más acostumbradas al menú anterior, ¿cierto? Por eso tenemos un usuario experto. El usuario experto tiene cambios, va a tener beneficios, va a tener innovaciones, ¿cierto? Pero si usted ya tiene un conocimiento suficiente sobre la norma tributaria, para eso va a encontrar el usuario experto. Si usted quiere adentrarse en este mundo y conocer un poco más, vamos a tener las dos opciones, usuario experto e usuario inexperto. Pero la plataforma, como la encontramos el día de hoy, solo va a estar disponible para la declaración de renta del 2022 hasta el 17 de septiembre. Gracias, José, por aclararnos eso. Jenny Alejandra Gómez Hernández nos pregunta, si ya tengo un borrador guardado, probablemente lo tenga, digamos que fue el 17, ¿me llama los datos anteriores o hay que hacer todo de nuevo? Bueno, esa pregunta es bastante interesante y creo que es muy puntual que le demos respuesta. Como les digo, lastimosamente vamos a tener una migración hacia el nuevo sistema. Entonces, esta migración hacia el nuevo sistema implica que si yo tenía un borrador guardado, por ejemplo, hoy, ¿cierto? Y ese borrador no lo he impreso, no lo he presentado y voy después del 18, es posible que me toque iniciar con el nuevo sistema, ¿vale? Pero de todas maneras, vamos a tomar la observación para contemplar estas situaciones si tecnológicamente se puede que se maneje el otro sistema, pero entendería que la idea es que a partir del 18 hacemos, por así decirlo, borrón y cuenta nueva y comenzamos con nuestro nuevo sistema de diligenciamiento de la declaración de renta para las personas naturales residentes fiscales. Jenny Pérez nos dice, ¿el otro modo de formulario 210 queda activo o lo sacan de circulación? El otro modo me imagino que es al anterior, entonces es una pregunta muy parecida a las que ya he venido respondiendo, entonces les indico, pues va a salir de circulación entre comillas para aquellas declaraciones que sean presentadas a partir del 18 en adelante. ¿Para qué periodo? Para el periodo de renta 2022, ¿cierto? Si yo presenté mi declaración de renta hoy y voy a corregir mi declaración de renta ya presentada, pues seguiré utilizando el modelo anterior. Pero para nuevas declaraciones a partir del 18 de septiembre, quiero ser reiterativo, ¿cierto? Vamos a utilizar el nuevo modelo que estamos presentándoles. Y la última, aunque va a ser reiterativa, pero para que nos quede muy claro a toda la audiencia, es de Ana Milena Velázquez Muñoz. ¿A partir de cuándo se deben generar por este nuevo portal las declaraciones? 18 de septiembre del 2022, es decir, el día 18 de este mes de septiembre en que nos encontramos hoy, vamos a tener este nuevo modelo donde vamos a poder entrar a un usuario experto, a un usuario inexperto, que le brinda muchos beneficios y que le brinda muchas ayudas para que este usuario inexperto se atreva a presentar su declaración de renta y no cometa errores en esa presentación. O sea, sé que había dicho que era la última, pero esta que me llega es muy importante y creo que va a aclarar muchas dudas. Garnica Romero nos pregunta, ¿el programa Ayuda Renta seguirá estando disponible este año y también para el siguiente año? Vamos a tener el programa Ayuda Renta disponible para este año y para el próximo año todavía posiblemente lo tengamos disponibles. Pero la idea, y los invito a hacer esta adaptación de cambio, ¿cierto? Es que el programa Ayuda Renta pues terminará siendo obsoleto. Terminará siendo obsoleto porque
Ya no vamos a tener que hacer un Excel, imprimir ese borrador, venir acá a la plataforma DIAN y volver a diligenciar todos los datos. No, ahora vamos a tener, imagínense, un programa de ayuda a renta dentro de nuestro aplicativo Muisca, donde ustedes simplemente van a acceder a su aplicativo Muisca, van a conseguir los documentos necesarios y ese mismo día van a poder elaborar su declaración y dejarla presentada ese mismo día. Esto nos evita desgastes para ustedes como contribuyentes, ¿cierto? Entonces no tengo que sacar un día para presentar, para hacer mi declaración de renta en el programa de renta y otro día para venir y trasladarla acá al sistema de la DIAN, al aplicativo Muisca. No, en un solo día y en muy poco tiempo podré elaborar mi declaración de renta y presentarla inmediatamente. Bueno, José, muchas gracias por este taller de hoy. Gracias por acompañarnos. Muchas gracias a ti, Dianita, como siempre. Muchas gracias a la persona que nos colaboró como intérprete y muchas gracias pues a todos los que están vinculados. De parte de la Subdirección de Servicio al Ciudadano en Asuntos Tributarios, vamos a estar brindando todo el apoyo necesario. Nuestros puntos de contacto a nivel nacional van a estar para brindarles todo el apoyo necesario para que la implementación de este nuevo sistema a partir del 18 de septiembre sea un éxito y sea una experiencia